Paz, amados, saludamos con la paz del Señor, agradecido de estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a través de la radio de la predicadora y a través de la página de Facebook, de nuestra página de Facebook. También saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina y a los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo, que se encuentra en la calle José Hernández 384. Les invitamos, hermano, para que usted visite la congregación los días miércoles y sábados a las 20 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. También le invitamos a que usted pueda visitar nuestra página de YouTube y pueda suscribirse. Puede visitar la página de YouTube, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted va a encontrar todas las predicaciones, todos los videos que se van subiendo, para que usted pueda gozarse con la palabra y pueda compartirla también. Le invitamos no solamente a que usted se suscriba, sino que usted pueda activar las notificaciones para que pueda ser avisado cada vez que un video se suba y que lo pueda compartir para que esta palabra corra y pueda alcanzar a otros hermanos, a muchas personas. Hay muchas personas aún que no conocen al Señor, que al ser atraídos por esta gracia pueden ser fortalecidos, primeramente pueden tener un encuentro con el Señor y así ser confortados, hermanos. Así que damos gracias al Señor. También les invitamos a nuestras reuniones. Hemos empezado a hacer reuniones aquí en el kilómetro 43, en Virrey del Pino, los días jueves a las 20 horas, hermanos. Así que le invitamos a que usted pueda venir y compartir con nosotros. Si usted es un hermano de acá de la zona de Virrey del Pino y usted está quedado, usted está apartado hace un tiempo y tiene la intención de volver a la comunión con el Señor, quiere volver a la iglesia, le invitamos a que usted se acérquese, conozca esta gracia. La gracia dice en Hechos 20:32, dice que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. ¿Y dónde va a encontrar usted mayor fortaleza que en el cuerpo? Por eso, hermano, le invitamos a que usted se acerque para que pueda ser uno con nosotros y pueda así ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo en la localidad. Así que damos gracias al Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a nuestra hermana Estela, a nuestra hermana Ramona, al hermano pastor Guillermo Gardela, que nos escucha también, y a todos los hermanos que van a ir añadiéndose y los que van a escuchar después a través de YouTube, hermano. Así que agradecemos al Señor por eso. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, así que doy gracias al Señor por eso, hermano. Vamos a estar orando en esta mañana y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por poder estar juntamente con los hermanos para compartir tu palabra, Señor, para poder ser fortalecido, Señor, para poder ser confortado, alentado, Señor. Allí dice tu palabra, Señor, que toda la palabra de Dios es útil, Señor, para corregir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que el hombre de Dios sea preparado en todas las cosas, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Estamos gozosos de poder estar haciendo este programa. Y bueno, como le decía, estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a estar dando para que nos saluden esta mañana. Amén. Programa del año, ¿no? Amén. Este es nuestro primer programa del año. Amén. Gloria a Dios. Paz amada, el Señor les bendiga. Gloria al Señor que podemos estar firmes. Pero no es por nuestra cuenta, ¿no? Amén. Sino que el Señor nos sostiene con su mano poderosa, ¿no? Gloria al Señor. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos y que sea una palabra de mucha bendición para todos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, ya hemos orado. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Antes de empezar ahí en el versículo 1, vamos a leer un poquito en el versículo 1 del capítulo 2, vamos a leer en el capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el 18, para poder entender el contexto. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo,
porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Entonces Pablo le estaba alentando a Timoteo, ¿vio? Porque ya eran era el último tiempo de vida que le quedaba a Pablo, y él estaba alentando a Timoteo por medio de esta carta para que él pudiera seguir adelante la carrera y el propósito que Dios le había encomendado al apóstol Pablo. Entonces Pablo le estaba relatando a Timoteo las aflicciones que él estaba teniendo en la cárcel. Él estaba encarcelado. Porque fíjese que un poquito más arriba de lo que leía mi esposa, dice, en el 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pero Pablo le estaba llevando a Timoteo que sea partícipe, ¿vio? De las aflicciones que Pablo estaba teniendo por causa de ser prisionero por el testimonio de Cristo, ¿vio? Él no había sido encarcelado como ladrón, como homicida. Fíjese que ahí en el libro de Primera de Pedro dice que más bienaventurado es padecer por causa del nombre del Señor y no como malhechor, como homicida y todas esas cosas. Entonces dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, ¿vio? Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, dice, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Fíjese qué maravilloso, que Dios no nos llamó por causa de nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad y el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y ahí Pablo hace resaltar otra vez su ministerio. Él ya lo hizo resaltar allá en Primera de Timoteo, ahora lo hace resaltar nuevamente acá en Segunda 1:11. Por las cuales asimismo, dice, fíjese por qué él padecía estas cosas, por ser aquel que Dios había enviado, que el Señor Jesucristo había enviado, por lo cual asimismo padezco esto, dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, para guardar mi vida, dice, para aquel día. Retén, le dice a Timoteo, ¿vio? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Fíjese, entonces nosotros vemos que lo que nosotros oímos nos dan una forma. La palabra que nosotros oímos nos da una forma. ¿Y qué forma nos da? Y nos conforma a la imagen de Cristo. Esa forma nos da. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onicéforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Porque Timoteo había corrido la parte de su carrera con Pablo. Y entonces ahora Pablo le da un consejo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y hablábamos con mi esposa antes de que empiece el programa, que antes de que nosotros conozcamos la gracia, el esfuerzo era exterior. El esfuerzo era no dejar de congregar, no dejar de orar, no dejar de ayunar. Pero ahora el esfuerzo es interior. Ahora, ¿cómo que es un esfuerzo interior? Dice Pablo, le dice a Timoteo, tú pues esfuérzate en la gracia. Y la gracia está dentro de nosotros, es Dios como vida en nosotros. ¿Cómo es el esfuerzo en la gracia? Mantenernos firmes en lo que hemos creído. ¿Veo? Pablo le dice a Timoteo, dice, tú persiste en lo que has recibido, dice, y te persuadiste, dice, sabiendo de quién lo has recibido.
¿Vio? Y eso de mantenerse firme en lo que hemos creído es fácil mientras todo va bien. Es fácil mientras todo va bien, pero en el momento de la situación, de la persecución, no solamente de la persecución exterior, de que personas nos persigan, sino de la persecución interior. ¿Vio? En la batalla contra los sentimientos, los pensamientos, permanecer firme ahí no es fácil. No es fácil. Por eso nosotros en esos momentos dependemos de la vida de Dios y del Espíritu Santo para mantenernos firmes y de lo que hemos recibido, de la palabra que hemos recibido. Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mantenerse firme, ¿no? Mantenerse ahí inamovible de lo que hemos recibido. Pero no como algo, testarudo, sino que porque lo hemos comprobado. Hemos comprobado lo que la gracia de Dios produce en nuestra vida. Entonces, viene quien venga, o viene un pensamiento, y nada nos puede mover de ahí. Nada nos puede mover de ahí, sino que nosotros lo hemos comprobado. Por eso, Pablo, cuando escribe en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice, para que experimentéis, dice. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice, para que experimentéis, para que comprobéis. Bueno, sí, para que comprobéis. En el 12, Y en el 1 y dice 2. 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No solamente que el hombre sea salvo, sino que el hombre pueda ser conformado a la imagen de su Hijo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mantente firme ahí, no te muevas de ahí. Por eso Pablo también le aconseja a los efesios. Nos aconseja a nosotros a través de los efesios, ahí en el capítulo 4. Porque fíjese que Pablo le dice aquí a Timoteo, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate. Pero en otra parte de la escritura, Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios. Ya lo mira a Timoteo ya no como un niño, sino como un hombre de Dios, como un hombre maduro, crecido y desarrollado en Cristo. Sí, amor. Primera de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Está hablando anteriormente el amor al dinero, ¿no? Sí. Entonces le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjese, entonces le alienta a que se mantenga firme en lo que ha recibido. Y eso no pasó así con los efesios. Fíjese lo que pasó acá con los efesios. En el capítulo 4. ¿Vio? En el capítulo 4 sí. Acá en 2 de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿No? Que hablabas hoy. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y acá en el 4 de Efesios, bueno, nos habla de que el Señor constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice. Pero en el 14 dice, para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes, ¿vio? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados, dice, por doquier de todo viento de doctrina. Un niño puede ser llevado. Un día cree una cosa, otro día cree otra cosa, pero ya un hombre crecido, maduro y desarrollado, un hombre que ya tiene una firmeza en cuanto a lo que cree, ya es muy difícil arrastrarlo. Es muy difícil, es casi imposible arrastrarlo. Por eso Pablo fíjese que los identifica ahí. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice. ¿Vio? Llevados por doquier de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombre, dice, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Vio? Y entonces Pablo le dice a Timoteo, dice,
tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y entonces nosotros lo que mirábamos con mi esposa antes que empiece el programa, ¿no? Que esforzarse en la gracia es mantenerse firme en lo que hemos recibido y hemos creído, ¿no? Y le voy a dar a mi esposa para que No, y lo comparta. que nos compartía el pastor ayer en la reunión, ¿no? Como no tenemos que hacer nada, cuando nosotros antes de creer hacíamos tantas cosas, ¿no? Y ahora cuando pasamos de este lado de la cruz, que no hay que hacer nada, claro, nuestro trabajo es otro, Amén. nuestro esfuerzo es otro. Lo que no tenemos que hacer nada, alejados del Señor. Amén, Sino gloria que a el Dios. Señor produce en nosotros el querer como el hacer, dicen Filipenses, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál es nuestro esfuerzo? Es rendirnos a lo que hemos escuchado, a lo que estamos aprendiendo. Amén. Dejar que la vida de Dios vaya obrando en nuestra vida, ¿no? Amén, gloria Ese a es Dios. nuestro esfuerzo. Y a veces parece fácil, como decía Sí. recién, sostenernos en lo que hemos aprendido, en lo que nos persuadimos, pero en el momento de la prueba tenemos que sostener. Claro, a veces parece fácil, no, yo me voy a mantener firme, pero Dios viene la prueba, viene con todo con toda su fuerza, porque la prueba no viene, vio, así como un viento suavecito, sino que viene con toda su fuerza. ¿Qué es lo que está buscando? Pedro dice, ¿y de dónde viene? Viene del mismo Satanás. Pedro dice que él anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. ¿Qué es lo que quiere devorar Satanás? Satanás quiere devorar nuestra fe. Él quiere hacernos retroceder de lo que hemos creído. Por eso Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas doctrinas, dice. Retén lo que has oído. Persiste en lo que has oído y te persuadiste sabiendo de quién has oído, a quién has creído. Fíjese, entonces, ver ahí que Dios quiere hacer una obra en nosotros. ¿Qué obra quiere hacer Dios en nosotros? Él quiere transformarnos, Él quiere moldearnos a la imagen de su Hijo. Y ese Satanás va a ir en contra de eso con todo su fulgor, ¿no? Él va a armar toda una trama para que nosotros no lo logremos. Pero ya no depende de nosotros, sino depende de cómo, como decía mi esposa y como hablábamos con el pastor, no depende de nosotros en el sentido del esfuerzo, sino depende de cuánto nosotros nos rindamos al Señor, ¿no? No hay que hacer nada, sí, tenemos que rendirnos al Señor. Bueno, acá nos compartía el pastor ayer en Filipenses 2, ¿no? Sí. ¿Qué es lo cosas que tenemos que hacer, nos decía, ¿no? Filipenses 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Ahí hay algo que tenemos que hacer. Claro. Gloria al Señor. Pero eso es fácil, pastor, eso es fácil, que sintamos todo lo mismo. Bueno, vamos a la vida práctica. Vamos a la vida práctica. Y bueno, tenemos que hacer tal tarea. Vamos a la parte práctica, ¿no? No, pero a mí me parece que tenemos que hacerle de una manera y ahí nosotros tenemos que ver que Dios constituyó a aquellos que conducen, ¿vio? Tanto en la iglesia como en las cosas materiales. ¿Y dónde está la humildad? La humildad está en reconocer que hay alguien que conduce. Hay alguien que Dios puso, ¿no? Y entonces someternos los unos a los otros. Pero dice la palabra, someteos los unos a los otros en amor, dice, ¿vio? Claro, sigue diciendo, ¿no? En el 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí hay algo que hacer. Amén. En el versículo 3, nada hagáis, acá hay algo que no tenemos que hacer. Sí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, Amén. Señor Jesús. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Fíjese, nada hagáis. Dice, completad mi gozo sintiendo todo lo mismo, ¿no? Sintiendo todo lo mismo, sintiendo el mismo amor, dice, unánime. Mire usted. Así que algo había que hacer, sí, dice, completar mi gozo sintiendo todo lo mismo. ¿Eso es fácil? No, eso no es fácil. Por eso necesitamos depender de la vida de Dios que está en nosotros. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer es lo que hablábamos al principio, ¿no? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios con nuestro culto racional. Negarnos a nosotros mismos, ¿no? Negarnos a nosotros mismos para que Dios viva su vida en nosotros.
Y entonces dice, completad mi gozo sintiendo todo lo mismo. ¿Podrá ser que sintamos todo lo mismo? Y sí, acá el apóstol Pablo dice, completad mi gozo sintiendo todo lo mismo, dice, sintiendo el mismo amor, teniendo el mismo amor. ¿Y de dónde vamos a sacar ese amor que todos tenemos que tener? Y ya lo tenemos, dice que el Señor, dice que Dios lo derramó por su Espíritu Santo que está en nosotros. Allá en Romanos capítulo 5, versículo 8. Allá nos está dada toda la provisión, por eso nosotros miramos el libro de Romanos, y el libro de Romanos es como decía un pastor, dice, el libro de Romanos es como el ropero espiritual, nos dio toda la vestimenta, ¿vio? Pero ahora nosotros, habiéndonos vestido, tenemos que dejar que esa vestimenta, ese carácter se manifieste. ¿Y cuándo se va a manifestar? En la vida práctica. En la vida práctica. ¿Y dónde está la vida práctica? Y la vida práctica está en la comunión de los unos con los otros. Por eso cuando nosotros nos reunimos como iglesia, dice, estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Y cómo nos estimulamos? Dándole lugar a la vida de Dios. Y ahí se manifiesta el carácter de Cristo. Y ahí se manifiesta lo que Pablo está hablando acá a los filipenses. Dice, sintiendo todo lo mismo. ¿A dónde? En el cuerpo. ¿Y qué es lo que lleva eso? Lleva gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Lleva gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Fíjese, sintiendo todo lo mismo. Pero es fácil. Yo tengo un sentir, pero mi hermano tiene otro sentir. ¿No? Pero no nos queremos unir en el cuerpo. ¿No? ¿Y cómo vamos a llegar a sentir lo mismo? ¿Cómo vamos a llegar a comprobar que el sentir que él tiene y el sentir que yo tengo viene de Dios? Tenemos que unirnos en el cuerpo. Y al unirnos en el cuerpo, ahí uno de los dos se va a pulir. ¿Qué es lo que se va a pulir? Lo que no es de Dios. Lo que va a permanecer es lo que es de Dios. ¿No? Eso va a permanecer. Por eso dice, completá mi gozo, dice el apóstol Pablo. Él ya tenía un gozo. ¿Cuál era el gozo que el apóstol Pablo tenía? Que él ya lo había experimentado en él. Pero dice, completá mi gozo. ¿Cómo completaba el gozo? ¿Cómo completaba el gozo? Viéndolo en los hermanos. Pero no en un solo hermano, sino en todos los hermanos, en el cuerpo. Él ahí estaba viendo el resultado de la tarea que Dios le había enviado a hacer. ¿Vio qué tarea Dios le había enviado a hacer? Porque fíjese, Dios le envió a hacer. O sea que el apóstol Pablo algo hizo también. ¿Qué le envió a hacer Dios? Perfeccionar a los santos. Gloria a Dios. ¿Vio? Y no solamente los perfeccionó a los santos con palabras, sino que los perfeccionó a los santos con ejemplo. Porque Pablo escribe ahí en el libro de Filipenses y dice, lo que oíste, lo que viste y lo que aprendiste de mí, esto hacé. Y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que no los perfeccionó solamente a los santos con el hablar solamente, sino con la manifestación. Entonces, ya los hermanos ya no tenían excusa. ¿Vio? Habían sido perfeccionados con la provisión completa, con la parte teórica, pero también con la parte práctica. Entonces, no podían decirle al apóstol Pablo, bueno, Pablo, tú nos enseñaste a nosotros la teoría, pero no sabemos cómo se hace. No, yo les enseñé las dos cosas. Lo que oíste, lo que recibiste, lo que aprendiste y viste en mí, dice, esto hace, dice, y el Dios de paz estará con vosotros, dice. Entonces ellos pudieron ver en él, pueden ver en él a Dios manifestándose. Por eso él escribe después, en otra parte de la escritura, dice, según el ejemplo que tenéis en mí y en Apolo, según el ejemplo que tenéis en mí y en los que están conmigo, fíjese, porque se podía ver, qué maravilloso, ¿no? Por eso dice, completad mi gozo. ¿Vio? ¿Qué gozo habrá sentido Pablo? Que él lo pudo ver en su vida, pero él quería verlo plasmado en el cuerpo. Por eso les hablaba a los filipenses así, completad mi gozo, sintiendo uno lo mismo. No, sintiendo todo lo mismo. Sintiendo todo lo mismo. ¿Sabe qué maravilloso que es para un siervo de Dios? No solamente que Dios produzca la transformación de vida en él, sino ver a los hermanos, a la congregación, ¿vio? Yendo en la misma dirección, teniendo el mismo sentir, viendo cómo Dios produce en ellos una transformación de vida y manifestando todo lo mismo. Gloria a Dios. ¿Vio? Es como que un padre vea a todos sus hijos sentados alrededor de la mesa comiendo y no peleándose los unos con los otros. Al contrario, disfrutando la comunión con sus hermanos, disfrutando que el padre se goza de ver a los hermanos juntos. Y eso es lo mismo produce en el corazón del siervo de Dios, y en el corazón de Dios ni le cuento, ¿vio? Porque ya ve su obra consumada. Ve a aquel que él puso para la administración de la gracia de Dios, llevando a la práctica su trabajo con éxito, pero también lo ve en los hermanos, ¿vio? Entonces, cuando ese siervo de Dios se presente delante de la presencia de Dios, como dice ahí en Hebreos capítulo
7, versículo 7 y versículo 13, cuando Él se presente, entonces dice, Él no va a tener queja delante de Dios de los hermanos, ni Dios va a tener reclamo de Él en cuanto a su trabajo. Pero se vio, y eso es a causa de qué, a causa de que hubo un mismo sentir. Hubo un mismo sentir. Por eso dice, completad mi gozo, dice el apóstol Pablo. Porque en el versículo 1 dice, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay misericordia. No está preguntando, está diciendo, hay, ¿vio? Hay misericordia, dice, completad mi gozo. ¿Vio? Él ya lo estaba experimentando en él. Que faltaba sintiendo lo mismo. Claro, y completad mi gozo. ¿Cómo lo completamos? Sintiendo todo lo mismo. Y en el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese, Pablo lo habrá visto en otro, aunque Pablo dice que se dice que Pablo no caminó con el Señor, no caminó con el Señor, y nosotros lo vemos que él no caminó, pero él conocía al Señor Jesucristo, ¿vio? Él conocía al Señor Jesucristo, tuvo un encuentro con él, ¿vio? Y entonces dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice. Claro, no con el Jesús hombre, pero tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Y qué sentir hubo en Cristo? Dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no estimó su lugar alto, ¿vio? Sino que él se despojó, dice, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, ¿vio? Se hizo semejante a nosotros, se hizo semejante a nosotros, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿vio? Fíjese cómo nos amó el Señor y cómo el Señor nos dio ejemplo. Cómo el Señor nos dio ejemplo de cómo vivir esta vida en humildad, ¿vio? Reconociendo que hay alguien mayor que nosotros, ¿vio? Reconociendo que recibimos una vida para el servicio y el beneficio de los hermanos, de las personas, no es para nuestro provecho, ¿vio? No es para que nosotros saquemos provecho para nosotros, sino que es para que el provecho sea para los hermanos, ¿vio? En el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 12, cuando habla de los dones y de los ministerios, el apóstol Pablo dice, y a cada uno se le fue dado, dice, un don o un ministerio, dice, para provecho, dice, pero no para provecho personal, para provecho del cuerpo. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos que entender y tenemos que tener esa humildad. ¿Vio? Tenemos que tener esa humildad. El Señor me llamó para el ministerio. Sí, me llamó para el ministerio, pero no para ser servido, sino para servir. Porque es para provecho del cuerpo, para que los hermanos puedan crecer, para que todos podamos crecer, ¿vio? Para que, como dice ahí la palabra de Dios, dice, unidos por las coyunturas, dice, podáis crecer todos, dice, ¿vio? Podáis crecer todos, de una misma manera, dice. Fíjese qué maravilloso. Sí, amor. 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Fíjese. ¿No? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese, para ir edificándose en amor, para ir edificándose, dándose valor el uno al otro. Mi hermano es tan útil como lo soy yo. Yo no puedo tener dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, dice. Pareciera que estamos mezclando muchos temas en la predicación, pero todo tiene que ver con todo, hermano, ¿no? Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y eso nos habla a nosotros de que no nos creamos más de lo que somos. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿No? Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿No? Y antes decíamos, mientras más hablamos de la unidad, más se manifiesta la división. Pero yo pensaba en estos días, ¿no? Creo que se lo compartía a mi esposa. Yo creo que lo que se manifiesta no es la división, sino lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, ¿vio? Y entonces usted dice, ¿qué hay división en el corazón de cada uno de nosotros? No, no hay división en el cada. Yo creo que cada uno de nosotros sinceramente queremos la unidad del cuerpo, pero no nos estamos dando cuenta que nosotros somos parte del cuerpo, no somos el cuerpo, ¿vio? Y ahí está el problema. Por eso no hay unidad. Porque nosotros cuando decimos necesitamos al hermano, estamos diciendo una verdad, pero con el sentirlo se estamos negando, porque nosotros estamos diciendo, bueno, si el hermano no se quiere unir, yo lo puedo lograr. Y eso no es verdad, hermano.
No es verdad, porque Dios no llamó a un miembro, Dios no llamó a un hombre, Dios llamó al cuerpo. En este tiempo Dios llamó al cuerpo. Por eso fíjese que lo maravilloso de esto que Pablo le habla a Timoteo. Y entonces Pablo después nos lleva allá a Filipenses, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Vio? Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? Se despojó de su deidad. Se despojó de aquel lugar donde él estaba. Él estaba a la diestra del Padre. Se despojó, dice a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Vio? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vio? Por lo cual, dice, por ese sentir que hubo en él, por ese sentir, ¿vio? De que él no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él amó más. Vio que habíamos hablado hace unos programas atrás, él amó más lo que estaba delante de él. ¿Y qué es lo que estaba delante de él? Su cuerpo, la iglesia. Eso es lo que estaba delante de él. Él necesita un cuerpo, él necesita una iglesia, donde él se pueda dar a conocer como cabeza del cuerpo. ¿Vio? Fíjese. Y para que la iglesia se forme, para que el cuerpo se forme, necesita los miembros. ¿Vio? Pero para que los miembros se unan, se necesita la humildad de mente. ¿Vio? ¿A dónde nos lleva la humildad de mente? Que todos somos necesarios. Que todos somos necesarios. Que tenemos que dejar a un costado, ¿vio? Pensamientos y sentimientos humanos para poder unirnos. ¿Vio? Con un propósito. Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Porque acá dice Juan 17:22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. El Padre y el Hijo, ¿no? Sí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora fíjese qué maravilloso, ¿no? Y qué terrible a la vez. Porque dice, para que el mundo conozca que qué. Que tú me enviaste. ¿Podrías leerlo ese versículo de nuevo? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Fíjese, perfectos en unidad. Ahí no hay falla. No hay falla. En la perfección no hay falla. No hay nada que criticar en esa perfección. Perfectos en unidad. ¿Vio? ¿Cómo logramos la unidad? Dice, la gloria que tú me diste yo les he dado para que sean perfectos en unidad. ¿Vio? Y para que el mundo conozca, dice. Que tú me enviaste. Que tú me enviaste. Ahora, ¿por qué el mundo no conoce al Señor? ¿Por qué el mundo no conoce que Dios envió a Cristo a morir por ellos? Porque no hay unidad. Porque no hay unidad. ¿Y por qué no hay unidad? Porque no hay el mismo sentir. ¿Por qué no hay el mismo sentir? Porque no hay humildad. Y volvemos al principio. Y volvemos al principio. ¿Y por qué no hay humildad? Porque no se sostiene la enseñanza del principio. No se sostiene la enseñanza del principio. Pablo le dijo a Timoteo. ¿Vio? Pablo se lo dijo antes de morir, se lo dijo. Fue el consejo. Fíjese el consejo valioso que Pablo le dio a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mantente firme ahí. No te muevas de ahí. ¿Vio? Y como decíamos en el otro versículo, dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Por qué se persuadió? Porque vio lo que produjo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay persuasión de lo que hablamos? Porque no lo comprobamos. Por eso nos movemos de un lado a otro. ¿No? Por eso nos movemos de un lado a otro. No, acá no hay lo que yo busco, entonces me voy a mover allá. Pero, ¿será que no hay lo que yo busco o no me he dejado persuadir por la palabra de Dios? Porque lo que yo busco y lo que Dios quiere a veces no es lo mismo. Por lo general no es ¿Vio? lo mismo. Por lo general no es lo mismo. Y nosotros lo que el apóstol Pablo nos está llevando a nosotros no es a que Dios halle el sentir que está en nosotros, sino que nosotros hallemos el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Y nosotros vemos el sentir, parte del sentir allá en Juan capítulo 17, dice, para que sean uno, perfecto en unidad. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. ¿Sí, amor, ibas a leer? Hablabas del principio, ¿no? Hechos 2:46 dice, bueno, el 44, todo 43. Y sobrevino temor a toda
a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Y en el 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ahora, usted está escuchando, qué maravilloso, eran de un corazón y un alma, y Ese tenían era todas el las principio. cosas en común. No, ahora usted está escuchando esta palabra. ¿Qué? Y sea sincero con el Señor, no sea sincero con nosotros. O sea, no nos adule a nosotros, sea sincero con el Señor. Si esta palabra usted lo está moviendo los cimientos de su fe, ¿no? Está moviendo los cimientos de aquello que ha creído. Y usted está mirando y se está examinando y dice, la verdad que yo tenía otro pensamiento de lo que la palabra de Dios dice y ahora estoy viendo que no es tanto como yo pienso, sino que es como la palabra de Dios dice. Entonces tenemos que volver al principio. Tenemos que volver al principio. ¿Dónde está el principio? Donde todos los hermanos eran de un corazón y un alma. ¿Yo? Eso es lo que significa unánimes. Eran de un corazón y un alma. ¿Yo? Todos sentían lo mismo, todos creían lo mismo. Sí, bueno, yo sé lo que usted tal vez está pensando y sintiendo en este momento. Sí, pero son muchos años con esta forma de enseñanza que yo tengo. ¿Y usted cuántos años piensa que tuvo el apóstol Pablo con la forma de enseñanza judaica que él traía? Él nació con eso. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, ellos tenían arraigadas esas enseñanzas. Pero cuando él se encontró con el Señor, él lo relata en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Dice, todas estas cosas me eran basura, dice, con tal de ganar a Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. No tenga temor de despojarse de aquello que no le ha dado resultado. No le ha dado resultado. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la transformación de vida. Porque nosotros miramos como resultado lo exterior. ¿Vio? Eso es parte. Eso es la añadidura. Pero el mayor éxito que nosotros podemos tener con la doctrina en nosotros es la transformación de vida. Es ser semejante a Cristo cada día de nuestra vida. Y ahí es donde nos lleva el apóstol Pablo. Pablo se paró y dijo, cuando se lo encontró al Señor, ahí él vio. Por eso después él dice, cuántas cosas, dice, eran para mí ganancia, las he estimado como basura, como pérdida. ¿Por qué? Porque se vio que eso no lo estaba yendo a ser conformado al carácter de Dios. Eso le estaba dando un carácter moral y religioso. Y para eso para el Señor era como basura. Por eso él lo calificó así, como basura. Ahí mi esposa lo va a leer en el capítulo 3, del 3. Dice que él era irreprensible, ¿no? En cuanto a la ley. Y en el versículo 7 del capítulo 3 dice, de Filipenses dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese. ¿Sigo? Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, amén, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjese, en otra parte de la escritura, hablando de otras cosas, ¿no? Pero me vino a la mente ese versículo, dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará, pero dice, no os engañéis, dice, no se engañe, hermano, no se deje engañar. Porque yo no creo que usted sea una persona que quiere engañar a Dios a propósito, no, en ignorancia. Porque nosotros estuvimos ahí también, en ignorancia. ¿Vio? ¿Cómo lo intentamos engañar a Dios? Creyendo que eso que nosotros estábamos mostrando exteriormente era el trabajo de Dios en nosotros, pero interiormente había tantas cosas. Por eso la transformación empieza allá adentro, allá adentro. ¿Vio? Y entonces cuando la transformación empieza allá adentro va cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de conducirnos, y ahí se va viendo lo exterior, se va viendo el carácter, se va viendo nuestra manera de hablar, se va viendo nuestra comunión con los hermanos. Fíjese, antes éramos tan correctos exteriormente que no queríamos tener comunión con los hermanos. No lo mirábamos al hermano como superiores a nosotros mismos, sino que lo mirábamos como inferiores a nosotros.
Y decíamos los hermanos, ¿y qué puede enseñarme a mí el hermano? Pero lo que nosotros estábamos manifestando era una apariencia exterior. Ahora que nos encontramos cara a cara con el Señor, y el Señor nos hizo ver, como le hizo ver el apóstol Pablo a Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, mantente firme en lo que has aprendido. ¿Vio? Mantente firme. ¿Por qué? Por lo que producía. Y por lo que la gracia produce en nosotros. ¿Qué produce la gracia en nosotros? Una transformación de vida. Un cambio de mente. La gracia nos quiere llevar a nosotros a ser semejantes a Cristo. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros, dice, tenemos que examinarnos. Lo que hemos recibido. ¿A quién nos conformó? ¿A quién nos conformó? ¿Nos conformó a la imagen del hombre natural o nos conformó a la imagen del hombre espiritual? Y bueno, y ahí nosotros tenemos que examinar. Y si nos conformó a la imagen del hombre terrenal, ¿vio? Entonces nosotros tenemos que determinar ahora qué vamos a hacer. ¿Vio? El apóstol Pablo determinó. Él vio que lo que él estaba trayendo no lo conformó a la imagen del hombre espiritual, lo conformó a la imagen del hombre terrenal. Por eso dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Vio? ¿Qué todas las cosas? Todo lo que él traía, pero era mucho, hermano Nicolás, lo que él trajo. Era mucho lo que él tenía, el reconocimiento que él tenía en el judaísmo, era mucho, era un hombre que la gente lo miraba con admiración. Sí, pero él se dio cuenta que eso no produjo en él el carácter de Dios. Eso él produjo en él un carácter religioso, un carácter donde lo único que se omitía era juicio. ¿Vio? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Vio? Retén la forma de la sana doctrina. ¿Qué forma le da la sana doctrina a usted? ¿Le da la forma de Cristo? Entonces siga corriendo la carrera sin ningún problema. Ahora, si la doctrina que estamos recibiendo nos da un carácter religioso, un carácter moral, entonces exteriormente, entonces ¿yo? Tenemos que examinar. Dice el apóstol Pablo, y con esto termino, dice, no sea que habiendo acabado mi carrera, dice, haya corrido en vano, dice, y en vano haya trabajado, ¿vio? Y que hayamos acabado nuestra carrera y que no se haya producido el carácter de Dios en nosotros, eso es terrible, hermano. Pero hay esperanza todavía estamos vivos y todavía la gracia de Dios quiere trabajar en nosotros. Démosles lugar. Doy gracias al Señor. No sé si querías agregar algo, amor. No, gloria a Dios. No es una tarea fácil. Es rendirnos todos los días. Amén. Lo que hoy el Señor nos hizo vencer, para mañana no nos sirve. Mañana Amén. es otro día, ¿no? Amén. Señor bendiga, amados. Agradecemos al Señor por todo esto que hemos hablado, por lo que hemos podido compartir. Saludamos a los hermanos que nos escucharon y que el Señor los bendiga y los acompañe en este día, hermano. Nosotros nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. Nuestro amado pastor está el viernes de 9 a 10 de la mañana. Y bueno, les recordamos, el miércoles hay reunión en la iglesia central a las 20 horas. Y el día jueves tenemos reunión en el kilómetro 43 a las 20 horas, hermanos. Si usted quiere comunicarse con nosotros para asistir a las reuniones de aquí de Virrey del Pino, puede hacerlo al 15 54 13 09 99. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te agradecemos, Señor, de poder compartir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú estés bendiciendo a los hermanos, que tú estés produciendo en nosotros, Señor, ese carácter maravilloso, y no solamente que lo estés produciendo, sino que ese carácter se pueda manifestar para que se pueda dar a conocer tu vida, Señor, y tu nombre sea glorificado. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.